Marta dice, muy interesante. Estamos saludando, estamos saludando, estamos saludando. Maida, Nidia, Norma, Soki, Silkia también desde Puerto Rico, Olga Acevedo. Shabbat Shalom a todas las hermanas en esta hermosa mañana. Le damos la más cordial bienvenida una vez más a otra programación de Mujer de Valor. En esta mañana extrañamos muchísimo a nuestras compañeras. Sabemos que a las que no sabían, bueno, nuestra hermana Silkia tuvo que ir a Puerto Rico, su papá tuvo un accidente, está en el hospital, lo operaron, ya se estaba restableciendo, pero ella pues tuvo que ir para allá, así es que se conectó y Baruch Hashem, ni pensé ni nada que se fuera a conectar, porque estando en el hospital saben que la señal no necesariamente no es muy buena, pero gracias por sus oraciones, por mantenerla a ella y a su papá en oraciones, y todavía manténgalo porque el proceso apenas comienza y el Señor, necesitamos que el Señor haga un camino donde no hay ahora mismo para que esta etapa, esta jornada pues pueda ser más llevadera. También estuvieron al tanto, no sé, que nuestra hermana Karina Martín pues también tuvo que ser intervenida en esta semana, tuvieron que pasar una cirugía y después de varios exámenes, no me acuerdo de Elisa, cuando estuvo también en el hospital, pues finalmente ayer fue la cirugía y ella nos envió un mensaje, y creo que en el chat de Mujer de Valor lo escribió también, que con un poco de dolor, pero agradecida al Eterno, ¿verdad? Que ya pudo pasar eso, así es que también está conectada desde el hospital. Un abrazo a Karina y a Silkia. Tampoco está nuestra hermana Evelyn, también tenía un compromiso previo, pero dejó a cargo ahí, detrás de todos los controles, a nuestra hermana Eva, y ella con mucho gusto accedió para ayudarnos, así es que seguimos trabajando en equipo y hoy, imagínense, me ha tocado compartir nuevamente esta plataforma, nada más y nada menos con la cumpleañera, nuestra hermana Lisa, que está precisamente de cumpleaños, así es que mi Madre Santa, tantas cosas. Shabbat Shalom, Paola, que veo que regresaste de vuelta al chat. Y les pedimos disculpa porque yo no recuerdo si yo lo hice, y no sé si las muchachas lo hicieron tampoco, no me acuerdo si la semana pasada les advertimos que iba a haber un cambio de horario acá, ¿verdad? En la Florida, pues ganamos una hora, como quien dice, pero la programación sigue siendo la misma hora de aquí. Lo único que pues a las que están a un horario diferente, tal vez en vez de ser una hora de diferencia, a lo mejor son dos o quién sabe si son más. Así es que disculpen, de verdad que con tantas cosas pues se nos pasa que en este chat se conecta gente de lugares que a lo mejor ni tenemos idea de cuál es la diferencia de horario, pero bendito sea el Señor que nos permite estos medios. En esta mañana vamos a comenzar orando. Déjame ver si hay algo más en el chat que sea necesario leerlo. No. Muy interesante, decía Marta, lo que estábamos hablando fuera antes de que comenzáramos, y esperamos que así sea, que el Señor nos dé la bendición en esta mañana de poder maximizar el tiempo lo más que podamos, maximizarlo lo más que podamos, para poder sacar el mejor provecho de esta enseñanza. Vamos a orar y comenzamos. Bendito eres tú, mi rey, el soberano del universo, el Elohim de Abraham, precisamente de Isaac, de Jacob, Señor, en estas porciones, Padre, donde podemos ir viendo y entendiendo un poco más cómo tú hiciste convenio y cómo se ha mantenido y cómo se mantuvo de generación en generación, Padre Celestial. Gracias te damos porque hoy, mediante Yeshua el Mesías, nosotros que quién sabe si somos pueblo o no, si no éramos, quién sabe, no se trata de que nuestra sangre nos identifique, sino que siendo de las naciones, siendo extranjeros, sin conocer, Señor amado, los pactos, sin conocer la cultura y sin conocer todas las cosas, tuviste misericordia de todos nosotros, abriste nuestros ojos y a través de tu Ruach HaKodesh nos diste el entendimiento y nos sigues mostrando tu palabra de una manera que tal vez antes no habíamos visto. Pero te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu de verdad, que nos lleva a mirar y ver tu Torá, Señor amado, a entenderla. Y cuando no la entendemos, como quiera nos mantiene con ese espíritu humilde de poder ser instruidos y enseñables, Señor amado. Que tú continúes haciéndolo de esta forma, Señor. Que en esta mañana, mi Rey, tú puedas utilizar
estos medios, nuestra hermana Lisa, a mí, Señor amado, para poder ser instrumentos de paz, instrumentos de sabiduría en tus manos, Señor. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo en la vida del papá de Silkia, por lo que estás haciendo, Señor amado, con Karina, por el cuidado que has tenido de cada una de ellas, Padre Celestial, como has seguido teniendo cuidado de nuestra hermana Lisa, Señor, y nosotros hemos sido testigos de tu cuidado, Señor, en este proceso de salud que todas han estado pasando. Gracias te damos, mi Rey, por cada petición que tú has contestado. Gracias te damos, Padre, por las que aún no has contestado, pero en su tiempo traerás la respuesta. Te pedimos, mi Rey, que mientras llega tu palabra y tu respuesta, Señor, que entendamos, mi Rey, como en esta porción, que si tú prometiste, mi Rey, que estarías con nosotros durante la jornada y la travesía, no importa lo que podamos ver, siempre nos acordemos de la promesa y entendamos que tú no eres infiel, sino por el contrario, tu fidelidad nos maravilla. Te damos gracias, mi Rey, en esta hora, en el nombre y por los méritos de Yeshua, el Mesías. Amén, amén. Esta mañana vamos a hacer un poco interactiva entre Lisa y yo, a trabajar en equipo, y así es que vamos a ir rapidito, rapidito al resumen resumido, como yo siempre digo, de la porción, que en esta mañana la porción es Vayetsei, y se encuentra en Génesis 28:10 al 32:3. Y vemos en esta porción muchísimas cosas, como decíamos fuera de cámara, el que quisiera escribir un libreto no tiene que buscar muy lejos, vaya la palabra, que ahí tiene bastante tela que cortar para poder enseñar y traer un drama, si así usted lo quiere llamar, como usted lo quiera ver, porque aquí si algo pasa, que se ven diferentes cosas, es en la palabra. Y esta porción precisamente vemos cuando ya Jacob deja el lugar, se va de Beersheba y se va hacia Harán, y en el camino encuentra lo que le llaman algunos el lugar o un lugar especial o un lugar específico, nunca le dicen nombre hasta luego, ¿verdad? Que él lo nombra, y allí duerme y es donde él tiene el sueño y donde ve esta escalera que si ustedes ven el background de nuestra hermana Lisa, siempre se relaciona con la porción, y en esta escalera él vio en el sueño como ángeles subían y ángeles descendían, se le aparece el Eterno y le promete, no le pareció familiar esa promesa que le hicieron, ¿verdad? Le hizo una promesa sobre la tierra sobre la cual él estaba allí acostado y cómo se la daría a sus descendencias, sus descendientes. Y inmediatamente que hizo Jacob al despertar en la mañana, allí hizo un altar, hizo un monumento donde juró y prometió que iba a ser su parte del pacto, pero fue específico con el Eterno en 3 cosas que le pidió. Y él prometió que aquella sería casa de Elohim y puerta del cielo. Él sigue hacia donde él iba, hacia Harán, se encuentra con su tío Labán, allá empieza a cuidar de sus ovejas, ellos llegan a un acuerdo que él va a trabajar, sabemos la historia, por su hija Raquel, y que a quien él amó toda su vida para casarse con ella, trabaja los 7 años y ¡taratata! Parece que hay un engaño, vamos a verles hoy más adelante, le dan a Lea. 7 días después le dan entonces a Raquel, pero tiene que trabajar 7 años más. Y así vemos cómo la parasha nos va dando una historia de la vida de Jacob, de cómo él fue saliendo desde allá, que estaba huyendo, sabemos que también se fue huyendo de allá, vete allá por unos años hasta que pueda regresar, y todo el trabajo que este hombre tuvo que hacer y cómo él se mantuvo dentro de todos los retos que él enfrentó, cómo él mantuvo su persistencia haciendo lo que él tenía que hacer y ya se acordaba de la promesa que recibió del Padre. Vemos en esta porción donde nos hablan sobre todos los hijos, que de ahí que salen las tribus, que tuvieron Lea, Raquel y sus dos, no le digo, quiero decir concubinas, sino las dos siervas, tanto de Lea como de Raquel. Y aquí es que vemos donde mencionan a cada uno de ellos. Y salió Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Dina, también nació. Vemos toda esta lucha entre Lea y Raquel, y yo quiero tener más hijos y dame hijos, y Raquel no podía, entonces le da a la sierva, y de ahí sale Dan y sale Neftalí, y entonces Lea dice, pues espérate,
yo también, yo no me puedo quedar atrás. Y le da también a Silpa, donde salen Gad y Asher, y hasta que finalmente llegan las oraciones de Raquel hasta el Eterno y le nace José. Y luego vemos ahí cómo entran en la negociación entre Isaac y Labán, porque ya Isaac dice ya es tiempo de regresar y parece que también, como dijimos fuera de cámara, pareciera que hubo otro engaño donde él dice, me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí y regresar a mi tierra. Y se acuerda de esa promesa, la promesa que él le hizo al Eterno. Y toda la negociación, que se puede llamar, entre Labán, la insistencia de Labán, negociando, quédate, no me dejes, hasta que finalmente lograron llegar a un acuerdo y cada uno continuó su jornada. Así es que en este resumen resumido, vamos a ver los puntos que nuestra hermana Lisa nos va a traer y entre ella y yo vamos a estar compartiendo lecturas y ella trae una enseñanza acerca de las lecturas de puntos que se escogieron de toda la porción. Así es que prepárese porque tal vez hoy no se va a llevar un solo concepto, sino que va a estar expuesta a diferentes cosas que tomaron lugar durante toda esta porción y que el Espíritu de Elohim entonces ministre a sus corazones de todos estos puntos que hablaremos, donde usted se ubica, dónde se ve, cómo se identifica, cómo lo podemos ver dentro de todo esto, los puntos en los cuales se basa esta verdad que nosotros hemos aceptado, que es en lo que el Padre se basa: justicia, misericordia, bondad y rectitud. Dentro de toda esta porción, ay, 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 ahí hay nada más. Si fuéramos a identificar esas áreas, tendríamos tal vez una vigilia o una semana o un fin de semana de retiro solamente con esta porción. Así es que adelante, mi hermana Elisa. Y nuevamente, feliz cumpleaños. Gracias, pastora. Shabbat Shalom a todas las que se han conectado. Tenemos 26 conexiones en esta mañana y créame que vamos a tratar de maximizar el tiempo, como dijo la pastora. Un pensamiento que quiero que ustedes se lleven en su mente y lo hagan suyo. Es que cuando estamos estudiando las porciones, hay tantos conceptos que podemos identificar en la escritura que necesitamos, quizá por eso es que los sabios dicen que la Torah es un diamante de 70 cortes. Cuando usted tiene un diamante que tiene la mejor claridad, el mejor corte y es la mejor joya, esta es la Torah. Entonces cada año, por eso es que estamos de repetición en repetición, porque cada año podemos escoger un concepto y poderlo desarrollar durante todas las porciones y así poder profundizar en nuestro estudio. Entonces, desde que hemos comenzado aquí en el chat de Mujer de Valor, pues es bueno sí tener una aplicación espiritual de todas las porciones, pero necesitamos también formar el fundamento sólido. Y el fundamento sólido que yo he escogido para desarrollar las porciones es el fundamento legal, el que tú puedes validar por la escritura. Y cómo nosotros podemos aprenderlo para luego ubicarnos y para luego ver el Mashiach, para luego ver el plan de redención, para luego decir, ¿dónde estoy yo aquí? En esta mañana necesitamos entender que la porción Vallecer empieza con la historia de nuestro patriarca Jacob. Ya estudiamos la historia y la vida de Abraham y Sara. Entonces estudiamos la vida de Isaac y Rebeca y pudimos ver la legalidad de los convenios, tratados y juramentos que se hacían en la época. Y cuando nosotros nos quitamos los lentes grecorromanos y nos ponemos los lentes hebreos, entonces nuestra visión cambia, nuestro panorama cambia y entonces nos va a hacer mucho más sentido las cosas que podemos probar por la escritura cuando tenemos un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender. Porque cuando estamos aprendiendo, somos confrontados. Yo puse una foto en mi muro de Facebook de un niño malcriado haciendo cucharita, porque muchas veces las porciones nos confrontan a nuestra vida personal y queremos pasar la página y decir, no, eso no me toca a mí.
pues sí, amada, te toca a ti y me toca a mí, y aunque te tengo que correr haciendo los hoyitos y a la fuerza, es importante que permitamos que el Padre nos ubique en la jornada donde nos encontramos y hagamos los cambios que necesitamos hacer, porque aunque la pastora y yo en esta mañana estamos tratando de empoderarlas a ustedes con conocimiento factible, es importante también que usted se dé cuenta que nosotras como mujeres, aunque somos facilitadoras, también estamos por un proceso y por una jornada también que el Eterno está reestructurando nuestras vidas para poder ser de ejemplo y para poder ayudar a otras. So, la primera lectura que vamos a nosotras a considerar, y yo les pido por favor, anote, apunte, haga notas. Después, si usted tiene una pregunta, pónganlo en el chat de Mujer de Valor y con gusto nos sacamos el tiempo y se la contestamos. Son los primeros versículos que vamos a estar leyendo es Génesis capítulo 28, que es el comienzo de la porción, váyase, comenzando desde los versículos del 10 al 19. Pastora, por favor, si le puede dar lectura. Claro que sí. Y dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, como le llaman, ¿verdad? Y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. Importante eso. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Se acuerdan de algo parecido? Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra, que dice, serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, aleluya, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto su cabeza, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Es interesante, gracias, pastora. Interesante que tenemos que hacer la relación y la continuidad de la parashá anterior, porque en la parashá anterior Isaac despide a Jacob y lo manda a Harán en busca de una esposa. Esta jornada que Jacob estaba caminando era una jornada específica. Ya él había sido bendecido, había recibido la bendición del primogénito, y pues esa bendición no podía ser revocada. En otras palabras, cuando Isaac muriese, el que iba a ser el próximo líder de la casa paternal de Isaac, del campamento completo, en este caso iba a ser Jacob. Esaú sabemos que como primogénito no tuvo la responsabilidad ni le interesó para poder prepararse para esa responsabilidad tan honorable, y por tanto echó a perder su llamado. En otras palabras, el padre escoge a Jacob sabiendo que él iba a cumplir y darle perpetuidad a la promesa, porque tenemos que tener en mente de que la promesa que el Eterno le hizo a Abraham se iba a extender a través de su descendencia, y aquí mismito lo podemos ver. Y en esta jornada, cuando él se encuentra en este cierto lugar específico, que la Torah no dice dónde es hasta lo último, pero en este cierto lugar fue un lugar donde la deidad que tenía convenio con el antepasado de Jacob
porque esta es la legalidad de los convenios, que el Eterno había prometido estar con Abraham, había prometido estar con Isaac, y es ahora es que el Eterno hace su aparición, vayera y aparecí. Estas porciones todas están interconectadas, y entonces vemos cómo es que el Eterno se le aparece a Jacob mediante una visión o un sueño. Y es importante que tengamos esto en cuenta, puesto que la naturaleza del sueño es lo que a nosotros en nuestra cultura es un poco chocante, porque vemos aquí elementos de culturas y civilizaciones del antiguo Medio Oriente, y cómo es que los mensajeros dentro de este lugar están llevando mensajes y trayendo mensajes. Cuando dice que esta escalera, como está en mi background, estaba desde la tierra al cielo, en otras palabras, este lugar había sido escogido con el propósito de hacer una conexión entre lo divino y lo terrenal. Por eso es que el Eterno se le aparece y le dice, yo soy Jehová. En otras palabras, el nombre que se le había enseñado a Jacob, porque acordémonos que tenía la misión Abraham de enseñarle a sus hijos. Este es el precedente legal que está en Génesis, capítulo 18 y versículos 18 al 19, porque el Eterno sabe que Abraham le iba a enseñar a sus descendientes el camino de la justicia, de la bondad y de la rectitud. En esa misión que le fue conferida a Abraham, se la pasa a su hijo Isaac. E Isaac tenía la misma responsabilidad. Y acordémonos que en la porción anteriores, Abraham tuvo la oportunidad, tuvo un periodo de aproximadamente 15 años de instruir a sus nietos. Jacob sabía el nombre. Jacob sabía quién era la deidad de la tribu o el clan familiar, que en este caso vendría siendo Jehová. Por eso es que él se identifica no tan solamente con su nombre, sino a través de ratificar el convenio que le había hecho a Abraham. Y es interesante que en este versículo le dice a Abraham, tu padre. Tu padre. Esa fue una de las cosas que me llamó la atención, porque le está hablando al nieto. Sin embargo, le dice Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. Exacto. Este lenguaje es un lenguaje de convenio y un lenguaje legal. ¿Por qué? Porque Jacob se convierte en el primogénito de la casa de Abraham y de la casa de Isaac. Entonces es como si el Eterno estuviese adoptando a Jacob como su propio hijo. Entonces, claro, le dice, es tu abuelo, pero en realidad es tu padre, el antepasado de toda la descendencia que iba a ser bendecida, porque las próximas palabras dice, por ti y a toda tu descendencia, porque sabemos que en el capítulo específico, en esta porción, es que comienzan a nacer la descendencia del reino. Y cuando yo digo la descendencia del reino, me estoy refiriendo a las 12 tribus de Israel, porque el Eterno no hizo convenio con ninguna otra nación. El Eterno no hizo convenio con ningún otro pueblo. Y es interesante notar que en esta porción nacen las tribus, aunque todavía no se había reestructurado como nación, que esto lo vamos a ver mucho más tarde, terminando Génesis y comenzando Éxodo. Aquí es que comienza la reestructuración de Israel como nación. Y la promesa le está garantizando a Jacob que su descendencia iba a ser numerosa y que él no se iba a quedar solamente en la tierra donde él había recibido como herencia, porque si usted se fija, dice, te vas a expandir desde el oeste hacia el este y desde el norte al sur. Y le dice las mismas palabras que le dijo a Abraham y que le dijo a su padre, yo estaré contigo. En la naturaleza de este sueño es una ratificación de convenio, porque acordémonos que él había recibido la herencia que es parte de la promesa, que es la tierra
donde su padre Isaac se había establecido. Entonces, pues ya cuando él se está aproximando al lugar donde tiene que ir a buscar a su esposa, el Padre Celestial ratifica el convenio de una forma legal y le garantiza por su nombre que él y su descendencia iban a regresar a la tierra de su heredad. Por eso es importante que lo veamos desde el punto de vista legal para poder entender esta reaparición. Y de los versículos 16 en adelante, el mismo Jacob se da cuenta de que el lugar donde él estaba descansando era un lugar donde había hecho una conexión en la mentalidad de estas civilizaciones. Ellos pensaban que los lugares altos, que las montañas, que los jardines, que los ríos eran lugares especiales donde las deidades hacían apariciones a ciertos individuos especiales para hacer una conexión. Por eso él tuvo temor, porque él sabía quién se le había aparecido en el sueño y lo reconoce por nombre. Y no tan solamente dice eso, sino que hace algo específico. Dice que él derrama aceite en la piedra donde él había dormido. Estas costumbres que nuestros patriarcas hacían cuando se hacía un anunciamiento de parte del Eterno, se hacía una promesa o se hacía un convenio. Generalmente cuando estudiamos las porciones vemos a Abraham, a Isaac haciendo lo mismo. En este caso, Jacob, sabiendo que el Padre Celestial se le había aparecido en este sueño y ratificó la promesa que le había hecho a su antepasado, sigue el mismo patrón, porque hay un intercambio en esta acción que hizo Jacob cuando hace este ungimiento. Y no tan solamente hace un ungimiento, sino que hace el cambio de nombre, puesto que ese lugar, el nombre original era Luz, pero entonces hace un cambio de nombre y se le llama Casa de Elohim, el lugar ventero. Así que vemos que en su jornada, para reactivarme, disculpen por el ruido, familia, por favor, discúlpenme, eso está fuera de mi control. En esta jornada se le aparece el Eterno para hacer una ratificación de convenio. Así que la próxima lectura que vamos a estar hablando está en Génesis 29, los versículos del 10 al 14. Vamos por ahí. Y dice así, si quieres mute yourself, a lo que yo lo sigo leyendo. Dice acá, Génesis 29 del 10 al 14. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo. Y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que él era el hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó, lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío eres y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Un mes, 30 días. ¿Por qué es importante que nosotros reconozcamos un lenguaje de adopción aquí en la Escritura? Sabemos que la palabra adopción no aparece en la Torá. Pablo hace alusión al lenguaje de adopción según las costumbres del antiguo Medio Oriente, pero el lenguaje en la Torá de adopción está existente. Lo que pasa es que nos toca a nosotras descubrir cuál es ese lenguaje. Y aunque sí había una relación sanguínea, era una relación de parentesco, podríamos decirlo así, entre Jacob y Labán, las instrucciones que él había recibido de su padre y de su madre era que buscara esposa de la casa de Betuel y de las hijas de Labán. Cuando el pai se aparece, quien recibe a Jacob, que estaba pastoreando las ovejas de su padre, hay algo específico que ocurre aquí.
Cuando Jacob la ve, él hace todo lo posible por impresionarla a ella. Hubo una conexión entre estos dos individuos que, aunque la Torá no lo menciona, podemos leer entre las líneas. Y cuando ella se identifica como pariente de su padre, por eso es que la Torá registra que él la besa, pero que también solloza. ¿Por qué solloza? Porque eso quiere decir que ya su jornada había llegado a un final, o sea, el propósito y la misión por la cual sus padres lo habían enviado para encontrar una esposa, la encontró. Y entonces, por eso es cuando aquí Raquel le cuenta a su padre todos los acontecimientos, él los recibe, pero Labán le dice, tú eres ciertamente mi propia carne y sangre. ¿Por qué Labán dijo estas palabras? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que aquí en estos versículos, Labán no tiene hijos varones, sino que tiene hijas y no hijos. So, ¿qué hace aquí Labán? Labán lo adopta como su hijo para poder perpetuar la herencia que se mantuviera dentro de su casa. Por eso es que él dice, tú eres carne de mi sangre, y lo identifica como pariente, pero más que pariente, es un lenguaje de adopción en el antiguo Medio Oriente. Labán acepta a Jacob dentro de su casa, lo adopta, y vamos a ver que durante el periodo que Jacob estuvo viviendo en la casa de Labán, más adelante vamos a ver en el capítulo 31 que la Torá menciona hijos varones. Sí. Entonces, vemos aquí que ya Jacob, hay unas cláusulas legales que vamos a considerar más adelante del por qué la insistencia de seguir a Jacob cuando él sale de su casa. Y cuando digo casa, me estoy refiriendo su campamento, su tierra, su liderazgo, su cobertura, cosas que no consideramos, porque Labán era el patriarca o el líder de su casa. Entonces, todo lo que se movía alrededor del campamento y la casa de Labán necesitaba saber qué era lo que estaba aconteciendo. Entonces, aquí es que comienza la vida de Labán y la vida de Jacob. Y si supuestamente todas las cosas que se van a desarrollar en la vida de Jacob y Labán y la supuesta relación entre ellos dos. El verso 10 es interesante porque dice que cuando Jacob vio a Raquel, él rodó la pieza, movió la piedra. Y la besó. En otras palabras, él se enamoró de ella porque Raquel era una mujer hermosa. Él se enamoró de Raquel. Y tenemos que tener en cuenta, amada, que los matrimonios en estas civilizaciones no necesariamente se daban por amor. Eran matrimonios que eran alianzas entre familias y clanes para establecer lazos parentescos y para aumentar la reputación y el honor de ambas familias. En este caso, el hecho de que ellos se enamoraron, ambos, eso era un bono extra, porque sabemos que esto pasó con Abraham y con Sara, también pasó con Isaac y Rebeca. Subieron, sí, quizás matrimonios de alianza según las costumbres del antiguo Medio Oriente, que no necesariamente las personas se casaban por amor, sino que era para aumentar su honor y su reputación a través de descendencia. El simple hecho, amada, de que Abraham estuvo muchísimos años con Sara y Sara no le dio hijos, sino hasta el tiempo de su vejez, nos indica a nosotras que Abraham era un hombre íntegro que amaba a su esposa, porque en su derecho legal, dentro de esta civilización, él tenía su derecho de divorciarse de Sara y encontrarse una esposa que pudiera darse prole. Mas Abraham no obró de esta forma.
él se quedó con Sara y no fue hasta el evento que Sara le entrega a su sierva Agar para entonces supuestamente procrear y darle linaje al nombre de Abraham. Esto es importante porque lo vamos a ver en esta porción, amada. La competencia que existió entre las hermanas no era en sí una competencia de quién era la más bonita o quién era la más fea o a quién amaba más a Jacob y a quién no. La herencia. Era más eso mismo, la herencia y perpetuar el honor, porque acuérdense que Jacob entró a la casa de Labán, pero la promesa que estaba sobre él tenía que perpetuarse a través de Jacob y no era en la casa de Labán que se podía dar, y esto lo vamos a ver más adelante. So, la próxima lectura, espero que este concepto de lenguaje de adopción le haya quedado un poquito claro. La próxima lectura la vamos a pasar a Génesis 29, los versículos 25 al 28. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que tú me has hecho? ¿No te he servido yo por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple en la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel por mujer. Ay, 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 qué problema. Qué problema, porque en el corazón de Jacob quien estaba era Raquel. Sí, Raquel, pero Raquel? no Lea. ¿Por qué Labán? Porque vamos a analizar el versículo. Vamos a analizar el versículo y vamos a ser razonables. Porque vamos a versículo 25. ¿Vas a ir un poquito antes? En el 15. Vamos al 15. Si lo puede dar lectura de 15 en adelante. Voy por ahí, espérate. Donde dice Labán le dijo. Sí, lo que pasa es que yo los cogí para poder tenerlos acá. Pues si usted quiere, yo le leo. Dale, léalo. Labán le dijo, ¿por qué has de trabajar para mí por nada? Ajá. Solo porque tú eres mi pariente. O sea, aquí estamos entrando en negociaciones. Dime cuánto te debo de pagar. Entonces, Jacob aquí se aprovecha. Y le dice, ahora bien, Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran débiles, pero Raquel era bien parecida con bellas facciones. Jacob se había enamorado de Raquel y le dijo, ok, yo trabajaré por ti 7 años a cambio de tu hija menor. Y aquí en el versículo 19 es clave, porque Labán, sabiendo las costumbres de su casa, no le explicó a Jacob por adelantado que no podía ser así, sino que él simplemente respondió, es mejor que te la dé a ti a que se la dé a otro. Quédate conmigo, pero no, usted sabe cuando usted está entrando en una negociación legal y hay un contrato y hay unas letras bien pequeñitas que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta y no nos damos la tarea de leerlas. Estas son las letras chiquititas del contrato legal, porque esta es una negociación que ellos están haciendo. Los matrimonios eran negociaciones legales que se hacían. Y en este caso, al Isaac estar ya avanzado en edad y estar ciego, y su esposa quedarse con él para cuidarlo, no, el deber de ellos era haber viajado con Jacob para hacer las negociaciones entre familiares. So, Jacob no tenía el backup, vino solo, supuestamente solo. Entonces, aquí Labán se aprovecha de esto y no le explica cuáles eran las costumbres y los requerimientos que él tenía primero que casarse con la mayor antes de la menor. So, entonces, él acepta el término de los 7 años. Mire cómo comienzan aquí los problemas. Y trabaja Jacob por 7 años, pero él no trabaja por Lea, él trabaja por Raquel, porque en la negociación de ellos dos, él dijo, voy a trabajar 7 años, pero voy a trabajar por Raquel.
Entonces, cuando los 7 años se cumplen y Jacob le dice, dame a mi esposa, porque Jacob cumplió con el contrato y los prerequisitos y las estipulaciones en que ellos habían acordado legalmente. Y aquí entonces Labán dice, ok, el día de la boda llegó, pero no nunca le explicó. 7 años pasaron, mis hermanas, 7 años pasaron y Labán nunca le explicó a Jacob Los términos. los términos de las costumbres en su región. Y esto es algo que tenemos que, vamos a hacer los checkmarks de las posibles luces rojas que se prenden cuando comienzan los problemas en relaciones interpersonales, así es que comienzan. Cuando ¿cómo se dice? Se omiten. Se omiten cierta información que es importante y clave para continuar con el acuerdo o hacer una enmienda en el contrato. Porque yo estoy más que segura que si Jacob hubiese sabido cuáles eran los términos y los requisitos de sus costumbres en su región, Jacob hubiera hecho una enmienda y decir, no, espérate, pues entonces yo quiero a Raquel, no a Lea, pero entonces Labán nunca le explicó esto a Jacob. Entonces, por eso en la mañana de la boda, que sabemos que los banquetes de boda lo más que se mueve es el vino, la fiesta y la alegría, pues ustedes pues como mujeres sabemos que hay mucha alegría y hay mucho gozo y es interesante notar que Jacob nunca se percató que su esposa por la cual había trabajado no era la que le entregaron. Entonces, por eso es que entonces a la mañana siguiente, ya cuando Ha pasado el efecto. y no tan solamente eso, sino el hecho de que había una intimidad entre Había Jacob y consumado. Lea. Y entonces el matrimonio se consumó, lo que significa que hubo un pacto que se hizo entre Jacob y Lea. No nos ponemos a pensar en esto, pero así era que estas costumbres se tomaban en serio, amada. Entonces, por eso es que Jacob se escandaliza, no tan solamente por el hecho de que le entregaron a la mujer errónea, sino que él sabe que ahora se debe a Lea, porque él fue el hombre que fue el primero en la vida de ella. Hizo un convenio con esta mujer en la intimidad de la consumación del matrimonio. Entonces Labán le dice, es que no es nuestro lugar, así es como se hace, darle la hija menor, pero entonces, ¿por qué tú esperaste 7 años para decírmelo? No, yo también me pregunté, ¿y dónde estaba Raquel en todo esto? Porque si era la costumbre de ellos, Raquel tenía que saber. Lo más probable sí, pero aquí hay un propósito por el cual Labán le entrega a Lea. Y esto está ligado a ciertas cláusulas legales que existían en el antiguo Medio Oriente que recientemente se descubrieron, que tiene que ver con el hecho de que Labán adoptó a Jacob como su hijo. En estas cláusulas de adopción y de matrimonio se estipula que si el hijo adoptado de la casa, que en este caso viene siendo Jacob, de la casa de Labán, toma una esposa y esta esposa le da un hijo, entonces la herencia se quedaba en la casa de Labán. Entonces la van conociendo estas leyes y la van conociendo las leyes de adopción y las leyes de matrimonio y las leyes de herencia, le entrega a su hija mayor para garantizar que la descendencia de Lea fuera el heredero de la herencia de Labán. O sea que en otras palabras, todos los hijos que tuviera Lea, esa era la garantía de la herencia, que se iba a quedar en casa. Entonces, si Jacob le era infiel a Lea, siendo hijo adoptivo de Labán, o tomaba otras esposas fuera del contrato o el acuerdo entre ellos dos, entonces quien se quedaba sin nada era Jacob. Ahora están viendo la treta. Esto eran costumbres que se hacían. O sea que las mujeres en el antiguo Medio Oriente
ocupaban un rol importante en estas negociaciones de matrimonio. Y por eso es que la descendencia que las mujeres daban dentro de un clan tribal era importante y se les consideraba de alto honor que la esposa diera cuantos hijos pudiese dar, porque entonces estaba garantizando que esa herencia se iba a quedar dentro de la casa, de la tribu y del clan. Esta era las costumbres que se hacían en estas civilizaciones y por eso fue que Labán optó y obró de esa forma. Un supuesto engaño se convierte en una manipulación y en una treta para garantizar que la herencia no se saliera de su casa. Ahora entendemos, ¿entendió ese concepto, pastora? Sí. ¿Le hace sentido ahora? Claro. Aparte de que sigue confirmando lo que dijiste al principio, o sea, lo que el padre le prometió a Abraham, eso era de conocimiento público y él está tratando de que eso se perpetúe, claro, está buscando dónde él puede, en el boricua, dijo, yo quiero guisar de esa bendición también, yo quiero ser partícipe de eso y era su forma de él tener algo que le diera a él cierta seguridad de que él también iba a participar, porque la realidad del caso es que ya la gente sabía que la bendición que había sobre Jacob era cargar eso que el padre le dio a Abraham. Y obviamente el interés por la bendición que el Señor le había prometido, ¿verdad? Ajá, y todo lo que eso representaba, claro que él iba a querer tener parte de eso. Como dice el americano, I want a piece of that pie. Right. De esto se trata. Labán está utilizando las leyes, fíjense que él está utilizando el sistema legal. Mira si los arameos no eran terribles, para entonces asegurar ese pedazo de bendición. ¿Y cómo nosotros podemos decir que eso así fue? Porque cuando el tiempo pasa dentro de la casa de Labán, que comienza entonces a parir las mujeres de Jacob, Yahweh comienza a bendecir a Lea. Y en el versículo 31 dice la escritura que el Eterno se dio cuenta que Lea era despreciada. Sí. Y entonces cierra el vientre de Raquel. No era, acordémonos, amadas, de que Jacob amaba a Raquel. Y el hecho de que estuvo con Lea, él tenía que cumplir su deber conyugal. No podía negárselo. Porque el honor de estas mujeres era poder darle hijos y descendencia para garantizar la herencia y proteger la pureza de la casa. Estas son las mentalidades de estas personas en estas culturas. Para nosotras es muy diferente, pero dentro del marco bíblico y la cultura y costumbre, así era que se veían estas alianzas matrimoniales. Por esto es que Jacob tiene que cumplir con su deber conyugal, no tan solamente con Lea ni con Raquel, sino con Silpa y Bilha. El hombre legalmente, Madre Santa, esposa, le dieron sus siervas para perpetuar descendencia, y esto es por la actitud de Raquel. Fíjese que Raquel llegó un momento en que estaba tan enojada, que en el capítulo 30 lo podemos ver, que Raquel vio que ella pues estaba con su esposo y no quedaba embarazada. Y entonces ella sintió envidia. Y esto, amadas, es algo importante, no podemos pasar por alto este versículo, porque es clave del por qué el Eterno permitió que por un tiempo Raquel estuviese estéril. ¿Sabe por qué? Porque ella había envidiado a su hermana y comenzó esta competencia de que, ok, pues entonces vete a duerme con mi sierva, y entonces cuando ella para, pues entonces ese hijo va a ser mío, porque la costumbre era en esta civilización de que si una sierva quedaba embarazada, y esto lo vimos en el caso de Abraham y Sara, cuando Agar nace, quien recibe esa criatura fue Sara. Entonces Ismael se consideraba hijo de Sara.
Esta misma costumbre y este mismo patrón lo vemos aquí en la familia de Jacob. Los hijos que nacían de la sierva de Lea eran considerados hijos de Lea. Hijos de Lea, y lo mismo pasaba con la sierva de Raquel, eran considerados hijos de Raquel, aunque ella físicamente no había parido todavía. El tiempo pasa y vemos la actitud de Raquel como esposa, que podríamos decir, bendito, pero cualquiera, sí, yo te doy la razón, amada, pero acuérdese que hay un propósito. Se está formando la próxima casa patriarcal. O sea, estamos hablando de una matriarca o matriarcas, y estamos hablando del próximo patriarca, que es Jacob. Entonces, Elohim está viendo el trato injusto que se le está dando a Lea como su primera esposa. Por eso es que él decide bendecir el vientre de Lea para que se hiciera justicia en su vida. Y aunque fuese a través de dando descendencia, su estatus de honor se mantuviese dentro del clan familiar, que esto no lo pensamos ni lo vemos desde ese punto de vista. Por eso comienza esta lucha de descendencia, pero entonces, con el tiempo, la actitud de Raquel va cambiando. Vemos aquí en el capítulo, en el mismo capítulo, el verso 21 en adelante. ¿Lo puede leer, pastora? Sí, voy por ahí. El 30, versículo 21 en adelante. Ajá. Dice así. Deja que me ayude el internet. Espérate. Que se me fue. Ok. Espérate, aquí vamos. Vamos acá. Internet, ayúdame. Aquí está. Ok. Dice así. El 21. Entonces Lea tuvo una hija y la llamó Dina, pero el 22 dice, Dios le dio una consideración especial a Raquel y escuchó su plegaria y abrió su matriz. Hasta ahí. Hasta ahí era el 22. Sí, está ahí. Ajá. Es interesante ahora que vemos un cambio de actitud en la vida de Raquel. De ser una mujer envidiosa a través del tiempo, pues entonces ella se acerca y ora al Eterno, o sea, establece una relación. Por eso es que este versículo es clave, porque dice, Elohim tomó nota de la oración de Raquel y le escucha. Y entonces remueve su infertilidad, y entonces el 23, pastora, ahora lo puede leer. Ella quedó encinta y dio a luz un hijo. Y dijo, Elohim ha quitado mi humillación. Llamó al niño Joseph diciendo que Elohim me conceda otro hijo. Ahora vemos un cambio en la vida de Raquel, y las notas que yo tengo en la versión que yo estoy utilizando. Fíjese que en el 21, cuando Lea cierra con broche de oro la aparición de toda su descendencia, la última fue Dina, y el nombre de Dina es controversia sobre derechos. Esa es la nota que yo tengo aquí en la versión Kadosh, que es una versión de estudio, y es interesante que con ella, entonces, ya Lea culminó su fertilidad, pero entonces más adelante vamos a ver verdaderamente la controversia de derechos en esta muchachita. Y lo interesante es que cuando el Eterno saca la infertilidad de Raquel, que ella tiene a José, el que añada, por eso es que ella misma reconoce, Elohim ha quitado mi humillación. ¿Cuál era la humillación de Raquel? Que no tenía hijos. No tenía hijos, que a los ojos del clan y las tribus, ella era una mujer que había sido maldecida, porque no tenía hijos. A los demás, aunque ella gozaba del amor de su esposo, pero a los demás era incapaz de brindarle honor a su esposo a través de su descendencia. Y es interesante cuando nace José. Ella dice, Elohim ha quitado mi humillación. En esta versión dice, ha quitado mi desgracia. Ahora podemos ver con otra perspectiva el por qué entonces la vida de Raquel comienza a cambiar,
con el nacimiento de José. Tuvo que pasar por un periodo de humillación al ver que su sierva y al ver que su hermana y la sierva de su hermana eran mujeres fértiles y ella no, pero tenía el corazón de su esposo. Yo no me puedo ni imaginar el caos en la casa de Jacob con estas 4 mujeres por esta competencia. Ahora vamos a pasar a Génesis 30, los versículos 25 al 34, pastora. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que yo te he hecho. Labán le respondió: halle yo ahora gracia ante tus ojos y quédate. Yo he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, yo lo daré. Y respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo he estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y este será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada de las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se ha de mantener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Pero en realidad fue como él acordó con Jacob. No, es interesante que en estos versículos el mismo Labán se da cuenta de que él había observado que el Eterno lo había bendecido por causa de Jacob. Conociendo que la deidad de Jacob estaba presente y sobre la vida de Jacob, él no quiere perder su fuente de bendición. Interesante. Por eso es que Jacob pide permiso para irse, o sea, él está haciendo las gestiones legalmente. Las personas muchas veces dicen: oh, Jacob engañó a Labán. ¿Verdaderamente fue así? No. Fíjense que aquí leemos que Jacob se acerca a Labán, y esto es ya con un periodo de tiempo bastante ya largo, que ellos habían permanecido bajo su casa, su clan tribal. El deseo de Jacob era tener lo suyo propio, lo que el Eterno le había entregado en la casa de Labán no se consideraba propiedad de Jacob. ¿Por qué? Porque él estaba en una adopción con Labán, y Labán lo que quería era ejercer su autoridad patriarcal sobre los bienes de las familias de la casa. En otras palabras, por eso es que Jacob, sabiendo esta ley patriarcal en su región, decide entrar en un acuerdo con Labán. Mira, vamos a hacer esto. Yo quiero mi propia casa. Me quiero ir y establecer. O sea que Jacob lo está haciendo de forma legal, amada. Entonces vemos que Labán, aunque dice sí, vamos a hacerlo como tú dices, vemos que no lo hizo así. Y comienza la otra lucecita roja que se prende, otro check mark, que Labán está haciendo incorrectamente en su trato de relación con su hijo adoptivo, porque no se podía considerar como nuero, sino su hijo adoptivo. Y todas las pertenencias que el Eterno le había entregado a Jacob, él quería mantenerlas dentro de la herencia de su propia casa. Por eso es que vemos aquí que Labán se da de sus tretas para que lo mejor se quedara dentro de su casa. Y empezó entonces esta lucha, por decirlo así, esa manipulación de tretas para que los mejores animales, los mejores rebaños se quedaran dentro.
pero se le olvidó Labán. ¿Quién estaba observando? Todo. El Eterno estaba viendo que Jacob había sido víctima del trato, ¿cómo se diría esta palabra? Listo, vamos a decir así, el trato listo de parte de su suegro. Y por eso es que más adelante vamos a ver por qué el Eterno le da una orden a Jacob. La próxima lectura, pastora, vendría siendo Génesis capítulo 31:1. Dice así, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Sí, Pepe. Ajá. Entonces, vemos aquí que ya han pasado aproximadamente 20 años. No tan solamente el Eterno bendice la casa de Labán con bienes materiales, sino que también lo bendice con hijos varones. Porque acordémonos que al principio de la porción es bien específico que dice que Labán tenía dos hijas, no tenía hijos varones. Ya a este tiempo, ya Labán tenía hijos. Entonces, los hijos se le están quejando al papá porque lo mejor se lo está llevando Jacob. Eso quiere decir, a mí no me va a tocar nada. Eso en otras palabras, hablando boricuamente. Chismeando. Ajá, y estaban chismeando, entonces no se percataron que Jacob estaba escuchando la treta verbal, porque él ya estaba hasta aquí, por decirlo así, hasta la coronilla, de todas las tretas que él había estado sujeto de parte de su suegro. Pero Jacob nos está dejando ver a nosotros el respeto que él le demostró a Labán. Porque otro, si hubiese sido Esaú, yo estoy más que segura. Póngase los zapatos de Jacob por unos instantes. Si hubiese sido Esaú, la cosa hubiese sido diferente. Pero Jacob actuó de forma legal y se mantuvo dentro de los marcos de respeto, sabiendo las costumbres de la región, las costumbres legales que en estos momentos él tenía que ver a Labán como su padre adoptivo. Él se aguantó hasta este momento de actuar con represalias en contra de Labán. Por eso, en el versículo 3 hay una aparición. Estamos en el 31. 31, sí. Ajá. Desde el versículo 3 dice, el Eterno dijo a Jacob. O sea, ya el Eterno dijo, espérate, que el muchacho, este no puede ser y permanecer aquí. Entonces dice, regresa a la tierra de tus padres, de tus parientes, yo estaré contigo. O sea, le está reafirmando la promesa nuevamente a Jacob. Le dice, así que Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea, o sea, las dos esposas principales de su familia, y hacen una consulta. Vemos aquí cómo es que Jacob hace una consulta con su esposa. No lo veamos como una queja, sino, entonces el verso 5 dice, veo por la forma en que el padre de ustedes mira, que él se siente diferente hacia mí que antes. Pero Elohim de mi padre ha estado conmigo y ustedes saben que yo he servido a su padre con toda mi fuerza y que el padre de ustedes me ha engañado y que ha cambiado mi jornal de 10 ovejas. Ajá, pero Elohim no le dio poder para dañarme. ¿Por qué Elohim no le dio poder para dañarme? Aunque él estaba bajo la autoridad de la casa patriarcal por el convenio. Por el convenio. Con Abraham. Entonces, si él decía las manchadas eran tus jornales, entonces todos los animales parían manchadas. Ajá, entonces las blancas eran tus jornales. Entonces, parían la blanca. Y así sigue. Entonces ya aquí Jacob está haciendo un venting con su esposa. Está haciendo un recuento de todo lo que ha pasado. Exactamente. Entonces, le dice algo clave a su esposa. Fíjese aquí en el verso 11. Le dice, entonces en el sueño, el enviado de Elohim me dijo, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y él continuó, levanta tus ojos ahora y mira, y todos los carneros apareándose con las hembras son manchados, pintados y vetados, porque yo he visto lo que ha todo hecho lo que Labán está haciendo. Esto es clave.
Porque acordémonos de una cosa, amada. Cuando hay convenio con el Eterno y nosotros estamos siendo tratados injustamente, hay algo que el Eterno nos promete. Los enemigos tuyos serán mis enemigos y los tuyos serán los míos. Y yo estaré contigo y te defenderé y te bendeciré y te protegeré. Estas son las premisas del convenio. Entonces, por eso es que el Eterno interviene en la vida de Jacob y le dice, regresa a la tierra de tu heredad. Y entonces Jacob le dice que el Elohim de su padre se le apareció en Betel, donde él había hecho un voto, una promesa. Entonces Raquel y Lea le responden a Jacob. Palabra clave. Nosotras ya no tenemos herencia de las posesiones de nuestro padre. Y él nos considera extranjeras, puesto que él nos ha vendido y además ha consumido todo lo que recibió a cambio de nosotras. ¿Por qué ustedes creen que Lea y Raquel le dijeron eso a Jacob? Nos ha tratado como extranjeras. ¿Por qué? Porque ellas esperaban una herencia de parte de la casa del padre, a pesar de que Labán tenía hijos varones. Y es posible que las mujeres o las hijas de una casa tribal, bajo la ley siria del antiguo Medio Oriente, ellas tenían el derecho de recibir herencia. So, la queja de ellas era que su padre Labán las había utilizado a ellas dos para mantener la herencia en la casa y que la dote que le correspondía a ella como esposas, ya él la había tomado. Sí, porque entonces, es importante recordar ese punto, que le daban una dote al padre, pero era también para la hija. La gente se enfoca en que, esto es lo que yo estoy dándole al papá por su hija, pero no, es al papá y la hija. A ella le toca. Exacto. Entonces, la van a consumir su dote, la deja sin herencia. Sin herencia, desamparadas, o en caso de que hubiese un divorcio o una muerte, entonces ellas se quedaban sin ninguna herencia. Entonces, es importante que tengamos estos casos pendientes en la cultura del Antiguo Medio Oriente para ver la urgencia en la cual Labán había puesto a sus dos hijas, en la posición que él las colocó al estar obrando de esta forma maquiavélica, injusta y ambiciosa. Esa era la palabra que yo quería referirme, ambiciosa, porque se le llenó los ojos de la tanta bendición y la prosperidad de parte del Eterno, porque esta prosperidad venía de parte del Eterno a través de Jacob, por el convenio que él tenía con Abraham. El padre estaba cumpliendo con su parte y Jacob estaba obrando legalmente dentro de los parámetros en la casa de Labán y estaba siendo oprimido por Labán. Y esto es algo que el Eterno no está de acuerdo. Entonces, vemos el punto legal de la escritura y ahora podemos entender estas transacciones y estos choques. Entonces, lo próximo que hace Raquel es interesante. Versículo 19, pastora. Del mismo capítulo. 31, 31, sí. 19. Ajá. Voy por ahí. Que acá en esta, tengo que dar el flip a la página porque ahí me llegó hasta el 16. Dice así. Entre tanto, Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas. Raquel se robó acá dice fetiches, que pertenecían a su padre. Jacob decidió ir a espaldas de Labán, el arameo, y no le dijo nada. ¿Sigo? Sí. Dice, espérate, no le dijo. Está en el 20 ahora. En el 20, no le dijo no le dijo nada de que iba a partir. De este modo, huyó con todo lo que poseía. Partió y cruzó el Éufrates dirigiéndose en dirección a las montañas de Gilad.
al tercer día se le dijo a Labán lo que Jacob había hecho, que se había escapado. Luego llevó consigo a sus parientes y persiguió a Jacob durante 7 días hasta que lo interceptó en las montañas de Gilad. Esa noche Elohim se le apareció a Labán, el arameo, me gusta cómo hace ese énfasis, en un sueño y le dijo, hey, que mucho cuidado con lo que vas a decir, de no decir nada bueno o malo a Jacob. Hasta ahí. Entonces vemos aquí una acción de parte de Raquel medio extraña para muchas de nosotras, que Raquel se convirtió en una piga. En realidad eso es lo que Raquel hizo. Vemos aquí entonces cuando entra en lugar las costumbres de Antiguo Medio Oriente. Es específica estos versículos que leímos porque estos fetiches o estos terafines eran unas estatuillas así pequeñas que eran dioses domésticos y dioses familiares. Ahora tenemos un contexto diferente del por qué Labán, el arameo, obraba de esta forma. Porque estos dioses domésticos y dioses familiares eran herencia, lo que representaban era la garantía como de el título. la herencia, el título de la propiedad. Estos dioses del hogar no se le darían a un hombre fuera de la familia. A pesar de que Jacob era el hijo adoptivo de Labán, Labán tenía los terafines. No se los entregó a Jacob. Él se quedó porque de pasar algo, Jacob no tenía derecho de reclamar absolutamente nada porque los terafines que representaban esa garantía de la herencia patriarcal dentro del clan tribal, los tenía y podía reclamar la herencia de las manos de Jacob. Lógicamente, a Labán estar obrando maléficamente en contra de Jacob y haber consumido la dote que le pertenecía a Lea y a Raquel, pues Raquel dice, yo conozco a mi padre y yo sé que de alguna u otra forma este trato va a seguir. Nos vamos a ir de aquí como el Elohim tuyo te ha indicado y te vamos a seguir. Por eso es que Jacob arranca, porque él arranca, aunque Labán estaba en todo su derecho legal de hacerle daño a Jacob de la forma como él huyó. El simple hecho de que Labán obró engañosamente en contra de Jacob le dio la oportunidad a Jacob de salir legalmente de su autoridad, y Elohim utilizó este lujo dentro de la ley de herencia patriarcal y derechos para proteger a Jacob. Por eso es que él interviene y le dice, ten cuidado de no hablar maléficamente en contra de Jacob. Por eso es que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob interviene, porque legalmente ya estos terafines no estaban dentro de la casa de Labán. Quien los tenía era Raquel. Entonces Raquel, vemos la astucia, la sabiduría y la prudencia al obrar de esta forma para que su padre no le quitara absolutamente nada a Jacob. Ahora estamos entendiendo el por qué ella los escondió. ¿No le parece interesante, pastora? Sí, no lo había visto de esa manera, lo había visto al revés, por el comportamiento que ella tenía anteriormente, como habíamos mencionado, no era el mejor. Y lo vi de otro punto, no había considerado que lo hizo por esa razón. Sí, lo hizo por esa razón, porque él utilizó a Lea primeramente para garantizar que la herencia se quedase en su casa. Estamos hablando de Labán. De Labán. Ajá, entonces pues a utilizar a sus hijas estratégicamente para que Jacob nunca saliera de su casa y siguiera prosperándolo. Y como había prosperidad en la casa,
entonces Jacob no tenía el por qué salir de su casa para ser próspero. Ahora estamos viendo el patrón. Entonces la promesa estaba en los hombros de Jacob. Por eso es que el Eterno interviene y le dice, sal de ahí y regresa a la tierra de tu herencia, que es la casa de tu padre. Entonces, él sigue la dirección del Eterno, y esto es algo, términos legales. Y entonces, cuando Labán se da cuenta, por eso es que él va y dice, espérate, se me fue la fuente de la bendición de mi casa y de prosperidad. Y se llevó mi título de propiedad. Exacto. Entonces, seguimos la lectura y vemos aquí la actitud de Labán hacia Jacob, en los versículos 32 al 35. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Y dice así, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán a la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los, en esta versión le llaman ídolos, y los puso en una albarda de su camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre, es hasta el 35, ¿verdad? Sí, no sí. se me enoje, mi señor, porque no me puedo levantar de delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos, los terafines. Fíjese que el 35 es clave, porque nosotras cuando estamos estudiando las porciones que está hablando acerca de la menstruación de la mujer, y en el pensamiento de ellos veían a una mujer menstruante y pensaban que ella estaba siendo atacada por demonios. Esto era su pensamiento. Entonces, al ella no levantarse y decirle al padre eso, él no la toca, porque la consideraba como impura. Entonces, vemos aquí que ellos también tenían o guardaban cierto grado de pureza e impureza dentro de sus costumbres. Eso siempre existió antes de que el Eterno lo estableciera y marcara la diferencia, el por qué se consideraba una mujer menstruante como una nidad en vez de una mujer que estaba siendo atacada por demonios, marcando una diferencia y contraste. Entonces, ahora vamos a última lectura del 36 al 53, pastora. Vamos por ahí. Me estoy escribiéndolo en el chat para que las mujeres lo puedan tener también. Ahí está. Y dice así, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado en todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Ahora empieza el recuento. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, de noche me consumía el frío y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado otra vez mi salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Elohim vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, los hijos son hijos míos, las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Tomaron piedras e hicieron un manjano y comieron allí sobre aquel manjano. Y lo llamó Labán Jegar Sahaduta y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este manjano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo, Atalaya y Yahweh entre
tú y yo, y Jehová, cuando nos apartemos el uno del otro. Y si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Elohim es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí está este majano, y he aquí esta señal que yo he elegido entre tú y yo. Testigo sea y testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré contra ti, ni tú pasarás contra mí con mala señal. Para el Elohim, perdón, el Elohim de Abraham y el Elohim, esto a mí me voló la cabeza, y el Elohim de Nacor juzgue entre nosotros el Elohim de sus padres. Y Jacob juró por aquel que le temía su padre Isaac. Mute, tiene mute. Entonces, vemos aquí que Jacob finalmente confronta a su suegro Labán y le dice todas las injusticias que había cometido él mientras estaba en su casa. Pero Jacob no sabía que los títulos de propiedad Raquel los tenía, ni la razón por la cual ella lo había hecho. Por eso él, en su conciencia, que él tenía su conciencia limpia, le dice: mira, busca, y si encuentra algo, ponlo, y llama testigos, porque estas son transacciones legales, y una acusación, amada, dentro del ámbito bíblico se tenía que establecer. Todo testimonio, como dice la Torah, se tiene que establecer a través de la boca de 2 o 3 testigos. Y Labán lo estaba difamando. Entonces, por eso es que él reúne a su casa, a sus siervos, y entonces Labán, al no encontrar nada, pues entonces le hace una propuesta: pues vamos a hacer un convenio entre tú y yo. Yo te dejo ahí, porque ya veo que los títulos tú no los tienes, pero entonces tú me vas a juramentar de que vas a tratar bien a mis hijas y que le vas a garantizar provisión y protección. Y no tan solamente eso, que tú no me vas a hacer daño a mí. Entonces, por eso es que en estas costumbres solían hacer un pilar o un monumento de piedras, se hacía una juramentación y se invocaba el convenio o los trámites o estipulaciones del convenio en el nombre de sus dioses. Por eso es que aquí específico, cuando se dice el Dios de Nacor, que no es el mismo Dios de Abraham. Por eso es que él dice: y Jacob juró en el nombre de el Dios que su padre le teme. Porque así era que se hacían convenios dentro de la cultura del antiguo Medio Oriente. Se hacía una juramentación y luego se cerraba los convenios con una comida, que esto garantizaba que ambas partes habían llegado a un acuerdo. Vemos aquí que Jacob sale supuestamente de la casa de Labán bajo un engaño, como leímos, pero no fue así, porque el Elohim nuestro es un Elohim justo, y por eso es que lo remueve legalmente de la casa de Labán. Su esposa actúa con sabiduría, se lleva el título de propiedad porque su padre las había menospreciado y las había dejado sin herencia. Para garantizar que Labán no le iba a quitar la herencia a Jacob, ella mantuvo esos terafines en su posesión, que luego más tarde vamos a ver en la vida de Jacob, cuando ellos se establecen como campamento, que los llama a colisión a todo y les dice: quiten todos los ídolos que tienen en medio de ustedes. Y Raquel entrega los terafines de su padre. Ahora podemos hacer una conexión, y esta perspectiva nos ayuda a entender cómo es que nuestro Elohim es fiel a su promesa, y que sin importar que nosotras seamos víctimas de alguna persona que injustamente nos quiere dañar nuestra reputación o nos quiere hacer daño,
bajo el convenio que nosotras tenemos con el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, gozamos de la protección divina de nuestro rey. ¿No le parece maravilloso que en esta porción podemos nosotras identificar que nuestro Elohim es un Elohim bueno, justo y sabio, que no va en contra de su propia ley, pero se vale de las reacciones divinas o reacciones humanas de la elección de las personas para obrar a favor de sus siervos. Esto fue el caso de Labán. Él eligió ser un opresor a su hijo adoptivo Jacob, que en realidad era su yerno, pero él lo adoptó como su hijo y quería mantenerlo dentro de su casa con engaño. Y para el Eterno no se le pasa nada por alto. Su amada, yo espero que estas perspectivas que discutimos en esta porción el día de hoy, de alguna forma hayan aprendido algo nuevo. Ay, 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 ay. Hay como que sentarse y volver a ver el video, ¿verdad? La grabación y ir por cada una de estas lecturas, pero realmente les exhorto a que vaya por toda la porción. Fíjate, Lisa, traíste un punto que yo lo iba a traer, me llamó la atención lo del versículo 53, cuando dice el Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor. Me llamó la atención y lo busqué un poco porque cuando dice Dios y Dios, ambas son con letras mayúsculas. Y eso me llevó a pensar, a considerar, solo lo comparto y después hablamos, ¿ok? Me llevó a considerar si aún dentro de, porque Nacor era el hermano, ¿no? Si aún dentro de esta familia, aunque el Eterno le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, si todavía había alguien que mantuvo ese temor al mismo Elohim. Solo porque aparece con mayúsculas. En mi versión aparece con minúsculas. Bueno, la que yo estoy viendo, las dos que todas me parecen con mayúscula, y eso fue lo que me hizo pensar, porque de repente dije, bueno, cuando dice Jacob juró por aquel a quien le temía a su padre, pues dije, no, pero me aparecen todos con mayúscula, y eso fue lo que me hizo ponerle como que un alto, pero es solamente un pensamiento, vamos a estudiar sobre eso y a buscar un poquito más. Porque sí recuerdo que fue bien importante que cuando las mandaron a buscar esposas, ¿te acuerdas que lo mandaron de vuelta? De Porque vuelta era en la casa de su en la parentela, casa de su parentela. que no eran Así cananeas. exactamente. Así es que, no sé, a mí como me salió en mayúsculas, dije, tengo que después sentarme a ver y buscar. Y cuando dijiste el punto, dije, déjame traerlo y algo para estudiar. A lo mejor es la versión que yo tengo acá, pero las dos versiones que leí salían en mayúsculas. Pero como es herramientas de estudio, tenemos que ir a buscar e indagar eso un poquito, pero me llamó la atención. De todas maneras, amadas, como les dijimos al principio, sabíamos que íbamos a estar leyendo muchas porciones bíblicas, por eso yo traté de ponerlas allí antes de leerlas para que usted pudiera seguirnos y que se hablaban muchos temas, pero ahora bajo esta luz, pues podemos releer la porción y entonces ver que muchas de las cosas que pasaron aquí necesariamente no es porque era simplemente una pelea, sino había un interés detrás de todo lo que estaban haciendo. Y debería ser el interés nuestro, como tantas veces hemos dicho, nosotros no sabemos si somos naturales, no lo sabemos. No me interesa a este punto saber por prueba de sangre, porque a través de Yeshua tenemos ese acceso a ser parte de este convenio que el Padre que le prometió a Abraham. Y no sabemos, pero sí hay algo que deberíamos perpetuar, y es si el padre le dio esa herencia a Abraham y sabe que le conocemos a Abraham como el padre de qué, de la fe, de la emuná, y en él serán benditas todas las generaciones y todas las familias de la tierra, y esto se pasa de generación en generación y nosotros nos consideramos ahora parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder mantener promesa que el Padre le hizo y cómo nosotros como generaciones que nos hemos injertado, ¿verdad? Como hebreos que somos, vamos a poder entonces mantener una vida de tal manera qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos, qué vamos a hacer con nuestras generaciones. No está tan fácil, porque si vemos todas estas cosas, claramente no estamos
¿verdad? No tenemos los mismos estilos de convenio, pero el padre no cambia. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo lo mantiene? Miren la lucha que surgió en toda esta porción por mantener una herencia. ¿Será importante la herencia que le tenemos a través del Mesías? ¿Será importante? Mucho que pensar. Lisa, te siguen felicitando, agradecen el que has sacado el tiempo aún dentro de tu cumpleaños para poder compartir. Dice siempre interesante las enseñanzas y algo nuevo que aprender y con una imagen así de que se le voló la cabeza. Así es que le agradecemos a todas que pasen un excelente Shabbat el resto de este día. Los que se van a ir a conectar con Casa Israel Yará saben que es a las 3:30 hora este. Y los que van a ir a estar allí presentes, pues allí los veremos. Y si va a congregarse en algún otro lugar, que el Eterno continúe con cada uno de nosotros en el resto de este día y siga hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que podamos nosotros como hijos obedientes tomar lo mejor y ponerlo por obra para que alcancemos, como dice Elisa, siempre pensemos en la promesa, en la redención y hacia dónde vamos. Y no olvidemos, miren el camino de Jacob. Él tenía toda la promesa. Era sobre él, dependía de él. Pero todos los obstáculos y todas las cosas, y aún así él persistió, porque si algo no mencionamos o no lo leímos, y ya con esto nos vamos, cuando él tuvo ese sueño, él le hizo un juramento al Padre y él le dijo, si tú vas conmigo y tú me provees pan y tú me provees ropa, le dijo pan, ropa, y que yo pueda regresar en paz, entonces tú serás mi Elohim. En otras palabras, entonces yo voy a estar requete seguro de que fuiste tú el que lo hiciste, pero todas esas cosas, cuando el padre más adelante, que Lisa lo leyó, le dice, porque cuando yo hice pacto contigo en Betel, son recuerdos de esas promesas, ese juramento, ese voto que él hizo. Y eso ciertamente se vio que, aunque fue con esfuerzo, mucho trabajo, lo que el Padre prometió que iba a hacer, lo había cumplido en él. Así que así sea con cada una de nosotras, que el Eterno las bendiga, el Eterno las guarde, y será hasta la próxima semana, si así el Eterno nos permite. Shabbat Shalom, gracias Lisa, y gracias a todas las que se conectaron. Shabbat Shalom.